Radio San Borja presenta Saber Vivir, el programa de servicio público que con la participación de especialistas y nuestro médico de cabecera, el Dr. Buroncle, se propone mejorar los conocimientos de los radioescuchas sobre temas de salud, mostrando todos aquellos aspectos que puedan mejorar su calidad de vida. Respeto, seriedad y responsabilidad a la hora de elaborar los temas han sido las pautas bajo las que se ha configurado el equipo de trabajo. Bienvenidos a Saber Vivir. Amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, estamos con el programa Saber Vivir. Queremos recordar a nuestro público oyente que a lo largo del programa pueden hacer sus llamadas al 225-3344 y 224-2363. Como todos los domingos, estamos con Ítala y con Gerardo Buroncle. Buenas noches, Ítala, Gerardo. Buenas noches, bienvenido Gerardo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué pasa, Gerardo? Te veo cansado, triste, cabizbajo, meditabundo. No, al contrario, estamos contentos porque estamos celebrando 25 años de aniversario y anoche ha sido nuestra fiesta, nuestra reunión central de la logia. Así es. Bien, pero ahora vamos a tocar un tema importante para nuestra audiencia y para nosotros, la diabetes. ¿Qué es la diabetes, Gerardo? Exacto. La diabetes es una enfermedad metabólica. Dentro de el mundo de la medicina y a lo largo de la historia, esta es una enfermedad que la venimos arrastrando desde muchos años. Ya Hipócrates describía a la diabetes. Él la definía como una enfermedad o como un mal de los alimentos. Él notó que habían pacientes, habían personas que tomaban mucha agua, comían mucho alimento y orinaban mucho. A eso, con el tiempo, se le llamó las 3P de la diabetes: polidipsia, poliuria y polifagia, que es precisamente eso. Personas que toman grandes cantidades de agua, comen grandes cantidades de alimento y orinan una buena cantidad. Pero es por un llamado, es decir, el organismo algo está haciendo o está funcionando algo mal que hace que esas tres cosas se descompensen. La diabetes es una enfermedad, como te digo, metabólica asociada a una hormona muy importante que se llama la insulina. La insulina juega un rol fundamental dentro del metabolismo del ser humano y el metabolismo alimentario. Por eso la diabetes es una enfermedad netamente alimentaria. Netamente entra por la boca. Pero hay que diferenciar bien la diabetes. Vamos a definirla primero. Hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Qué sucede? Cuando el organismo ingiere un alimento, cuando nosotros comemos, el organismo genera azúcar de los alimentos. Este azúcar debe ser distribuido hacia todo el cuerpo. Es decir, nuestros alimentos se convierten en energía y deben ingresar a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Te imaginas? A las células del cerebro, a las células del corazón, a las células del hígado, la piel. Es decir, nuestro alimento se convierte en ese momento en energía pura. Hay una hormona que sale del páncreas, sale de las células beta y esta hormona sale inmediatamente y agarra, como se dice, el azúcar y ella es la que se encarga de introducirlo a todas las células del cuerpo. Es como si fuera una llave que va a abrir las células del cerebro, las células del corazón e introduce el azúcar de los alimentos para poder tener energía. Entonces ahí está la clave. Hay personas que nacen con déficit de estas células que generan insulina, que son los diabéticos tipo 1, es decir, los pacientes que no producen insulina. Esas personas tienen que inyectársela porque si te das cuenta, al no tenerla, el alimento convertido en azúcar sigue circulando en la sangre y nada del alimento ingresa al organismo. Eso haría que esta persona pueda morir. Gerardo, ¿la diabetes se presenta de un momento a otro o es todo un proceso que llega hasta la diabetes? En realidad es un proceso. Hablamos de la diabetes 1, ahora vamos a la diabetes 2, que es precisamente el mal funcionamiento de la insulina. Que es el más común, diríamos. Exacto, la diabetes 2, que es la que hoy en día nos está trayendo muchas consecuencias negativas en todo lo que es la salud, porque se ha convertido en el punto ya de quiebre en muchas sociedades. Por ejemplo,
se estima, la Organización Mundial de la Salud ha estimado ya que en el mundo hasta este momento ya hay más de 250 millones de personas que tienen diabetes, que es más o menos como decirte toda la población de Estados Unidos es diabética. Eso es más o menos la población mundial de diabetes. Pero ¿cuál es el problema? Que de seguir las estadísticas en avance, se dice que más o menos para el 2030 vamos a tener multiplicado por 4 esa cifra, que es un montón si te pones a pensar. Ahora, es una enfermedad galopante, pero ¿dónde empieza? Empieza en un punto, que es, como te dije, la comida. Ahí viene el problema. Cada vez las personas comen más, hay mayor grado de obesidad, cada vez las personas consumen grandes cantidades de azúcar, se están consumiendo mucho más cantidades de bebidas gaseosas, y todo esto viene de una u otra manera a hacer que la cantidad de insulina, como te digo, que generamos, no sea suficiente para manejar tanto azúcar que ingresa a nuestro organismo. Como te dije, cuando tú comes un alimento, tu alimento se convierte en azúcar. Y eso es lo que abastece tu organismo, hace que tú funciones. ¿Qué pasa si comes alimentos muy, muy elevados en azúcar? La insulina se vuelve insuficiente para eso y comienza a almacenar el ser humano grasa. Ahora, aquí hay un punto muy, muy, muy serio. Es decir, nosotros estamos generándonos la diabetes de a poquito. A eso va. Entonces, eso quiere decir que la diabetes no es una enfermedad ni contagiosa ni hereditaria. No es contagiosa, pero hasta cierto punto podríamos decir que es socialmente contagiosa. Que puede ser gracioso. Socialmente, ¿por qué? Porque se pegan hábitos alimentarios malos y de una u otra manera la contagiamos. ¿Interviene el factor herencia? Sí. En la diabetes tipo 2 hay un factor genético en un 30-35%, pero acá vienen los factores condicionantes. Un factor condicionante es mala alimentación, el sedentarismo, obesidad, exceso de peso y perímetro abdominal de más de 90 centímetros. ¿Cuáles son estos factores condicionantes que nos van a determinar si somos o no diabéticos genéticos? Vamos a poner un ejemplo claro. Imagínate, Rubén, que mi papá y mi mamá sean diabéticos. Lo más probable es que yo vaya a ser diabético o heredado ese gen que por ahí está medio escondidito. Entonces yo como mal, fumo, tomo gaseosa, soy sedentario, bebo licor, soy obeso, tengo un estilo de vida, mira, desordenadísimo. Bueno, yo voy a ser diabético de todas maneras a los 35 años. Pero ¿qué pasa si es que yo me cuido, como bien, como sano, saludable, mantengo un estilo de vida adecuado, hago algo de deporte, me cuido un poco? Mira, de repente también voy a ser diabético, pero a los 80 años. Mira, a los 80 años ya que me dé cualquier cosa, ¿no? De repente no tan cierto. Bueno, mi pregunta, doctor, es ¿a qué edad está predispuesta nuestro organismo para asimilar esa enfermedad? O en todo caso, ¿a qué edad es la edad donde uno ya se da cuenta, tiene síntomas? Aparece, sí. Claro. Te voy a contar una historia muy simpática. Hace 20 años, que ya son varios años, estudiaba medicina y estudiábamos una enfermedad que se llamaba la diabetes del adulto. Mira qué divertido. Porque la diabetes 1, que era la insuficiencia insulínica por un tema netamente genético, es decir, esa persona nació con déficit de insulina o no generaba insulina, la llamábamos diabetes infantil. Y a la otra diabetes, a la diabetes tipo 2, le llamábamos diabetes del adulto. Hoy en día esa diabetes ya no existe. Y no porque la hayamos curado los médicos, sino porque ahora se ha convertido en una diabetes a cualquier edad. Y es decir, tenemos niños con diabetes, adolescentes, tenemos personas mayores, tenemos esta enfermedad que ha venido cada vez bajando más en edad y apareciendo a tempranas edades. Tenemos niños de 5, 7, 8, 10 años con problemas de obesidad, con problemas de mala alimentación y ya con problemas de diabetes, que es muy serio porque si tú te pones a pensar, esta es una enfermedad que nosotros le llamamos en la jerga médica enfermedad consuntiva. Una enfermedad consuntiva es una enfermedad que te consume. El cáncer es una enfermedad consuntiva, te consume de a poco y te deteriora en muy corto tiempo. La diabetes no te deteriora en corto tiempo, te deteriora a largo plazo.
20 años, 30 años, pero esos 30 años nos los hace bien Hace más difícil. larga la agonía, doctor. Como están Exacto, diciendo. porque de a poco va deteriorando nuestro organismo, de a poco va dañando muchos órganos que ahora más adelante vamos a ver y que son los que al final dejan de funcionar. Y mira que tan mala es la estadística, Rubén, que 1 de cada 3 diabéticos no controlados adecuadamente muere de infarto, no muere de diabetes. Gerardo, ¿cuándo se sabe que una persona tiene diabetes? Lo más importante acá es hacer un buen control médico. Yo sé que tengo de una u otra manera mi control anual. Mi médico siempre va a evaluar mi peso, mi presión arterial, es decir, mis funciones biológicas. Si mi médico sabe que yo estoy disparándome en el peso, ya es el primer indicativo de que algo me puede estar pasando. Generalmente asociamos al colesterol, los triglicéridos, va bien las dislipidemias, pero en realidad a quien más tenemos que tenerle miedo es a los niveles de azúcar. Entonces, en ese control anual tenemos que ver cómo está nuestra glucosa. Esto es un examen clínico con exámenes de laboratorio. Cómo una persona de repente se da cuenta, y ahí volvemos a Hipócrates, la polidipsia, la poliuria y la polifagia. Una persona que de repente de la noche a la mañana te dice, mira, yo me tomo 5 litros de agua, orino todo el día y tengo un hambre feroz. Esa persona está, si te das cuenta, descompensada. Es una persona que está presentando muchos signos que no son frecuentes en una persona. Hay que averiguar e inmediatamente tomar ese examen de sangre y ver cómo están sus niveles de azúcar. ¿Es lo que se llama el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, más bien, es un montón de signos dentro de un proceso largo que nos puede llevar a una diabetes. El síndrome metabólico es personas que tienen obesidad, perímetro abdominal de más de 95 en el hombre, 88 en mujer, tienen colesterol ya elevado, triglicéridos, hoy se ha sumado inclusive el ácido úrico dentro del síndrome metabólico, sedentarismo también ya se incluyó, y mal funcionamiento insulínico. A estas personas se les hace una curva de azúcar y de repente la curva no es la más adecuada, que también la vamos a explicar por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona tiene lo que se llama el síndrome metabólico, es decir, un conjunto de síntomas y signos que nos dicen como una voz de alarma, oye, ten cuidado, puedes volverte diabético en cualquier momento. Algunos muy audaces le llaman prediabetes a esto, pero no es prediabetes, ojo, porque como son factores condicionantes, yo puedo cambiarlos cambiando mi alimentación y mi estilo de vida. Pero es un camino a la diabetes. Es un camino directo. Una consulta, doctor. El hecho de que, bueno, justamente Saber Vivir está para resolver nuestras consultas gratis. Así es. El hecho de que uno no consuma dulces, porque la gente dice, no comas mucho dulce porque te va a dar diabetes. Exacto. No consuma mucho dulces y dije, no, yo no creo que me pueda dar esa enfermedad porque yo no consumo dulce. Sí, ese es un mito, por ejemplo, ¿no? Mucha gente me dice, Gerardo, yo no consumo dulce, ¿por qué me volví diabético? Está mal esto. Acá, mira, volvamos nuevamente a nuestra boca. Todo lo que entra por nuestra boca, todo lo que consumimos, todo lo que comemos, absolutamente todo, desde una papa frita, manzana, zanahoria, todo se convierte y genera azúcar en el organismo. Tiene nutrientes, pero a nivel de sangre se elevan nuestros niveles de azúcar cada vez que comemos un alimento. Eso nos dice que tenemos energía para que la insulina tenga una materia prima para meter a nuestras células y que funcionemos. Pero ¿qué pasa no solo con el dulce, que tiene un índice glucémico alto? Es decir, yo como 3 chocolates y bueno, mis niveles de azúcar se disparan. Pero si yo sé que todos mis alimentos generan azúcar, lo que tenemos que ver es cuáles son los alimentos que generan más azúcar, no solo los dulces. Las grasas también generan una buena cantidad de azúcar. Un chorizo, por ejemplo, equivale más o menos a comerte un chocolate. Entonces, de repente, yo no me estoy comiendo muchos dulces, pero si estoy comiendo alimentos muy grasosos, muchas frituras de origen animal y vegetal, y eso también está elevando mis niveles de azúcar. Hace que al consumir tanta azúcar yo no sea capaz de metabolizar todo lo que entra a mi cuerpo. Mi cuerpo va a empezar a guardar lo que falta, lo que sobra, perdón. Es decir, agarra lo que necesita y el resto lo guarda en la grasa. Ese es el motivo por el que el ser humano engorda, como vimos en el tema de la obesidad, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? La insulina también se gasta, se agota.
A eso le llamamos el agotamiento insulínico, del que vamos a hablar ahora más adelante. Bien, vamos a nuestra pausa comercial y retornamos con el programa Saber Vivir.